Muchas gracias, un saludo a todos, saludos a los organizadores, gracias por la invitación. Yo quiero ser corto y conciso, porque como ecuatoriano quiero decirles, quiero expresarles primero mi solidaridad con lo que está viviendo en Venezuela, porque en Ecuador vivimos y supimos por 10 años, tuvimos a este aspirante dictadosuelo, Rafael Correa, muy amigo de Maduro, que incluso recientemente salió a defenderlo en estas últimas elecciones, que nos hacía las continuas consultas populares. Nosotros sabemos lo que es el cambio de constitución. Nosotros sabemos lo que es tener muertos, tenemos perseguidos políticos, tenemos periodistas que han sido asesinados, tenemos recientemente un candidato a la campaña presidencial que era uno de los más álgidos oponentes de Correa, que fue asesinado. Hay muchos, nosotros sabemos lo que es eso, pero obviamente ustedes llevan más tiempo y ustedes llevan muchos muertos más y han puesto mucho más la fuerza y la lucha. Y por eso yo quiero extenderles desde los ecuatorianos mi solidaridad y básicamente mi admiración. Y yo por eso quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, y que eso yo creo que es importante que también se discuta entre Venezuela y todos los países que estamos viviendo estas dictaduras, que es ¿dónde están los llamados líderes democráticos de las Américas? Porque Venezuela está viviendo esta situación desde el año 1999 con Chávez, no es algo que pasó ayer, no es algo que solo hablamos por el fraude electoral del 28, no. Venezuela está viviendo estos crímenes, estos asesinatos, básicamente desde el año 2003 por ser bondadoso, ¿ya? Pero los venezolanos están viviendo esto y encima esta ocupación. Cuando los venezolanos, los bolivianos, los ecuatorianos empezamos a hablar de estas cosas, que nuestros países están siendo ocupados por fuerzas extranjeras, como se mencionó aquí, de Cuba principalmente, que da su asesoría política sobre la dictadura y cómo mantenerse en el poder eternamente a todas estas dictaduras. ¿Cuándo empezamos a hablar de eso? Cuando los llamados líderes democráticos de las Américas empiezan a hablar de eso también, porque son buenos para las fotos, son buenos para ir a la OEA, para ir a las Naciones Unidas, pero ¿cuándo empiezan a hablar de eso? ¿Cuándo empezamos a hablar y cuándo hablamos de los héroes venezolanos también? Yo quiero recordarles que en el año 2014 fue muy conocido el caso de Génesis Carmona, no sé si ustedes recuerdan, aquella joven de 21 años que salió a una protesta en contra de la dictadura, porque en esa época ya Venezuela era una dictadura, y fue asesinada con un tiro en la cabeza. ¿Cuándo hablamos de los 43 muertos que hubieron en esas protestas junto con Génesis Carmona? ¿Cuándo hablan los líderes democráticos de esas, los llamados líderes democráticos de esas situaciones? Al momento, solo tenemos que 7 países han expresado su apoyo con lo que vive Venezuela, que son Argentina, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá. ¿Y el resto dónde están? ¿Cuándo empezamos los latinos, los venezolanos, los bolivianos, los ecuatorianos, los que hemos vivido estas dictaduras? ¿Cuándo empezamos a reclamarles al resto de líderes democráticos, entre comillas, de los otros países? Yo quiero recordarles también, hablando de los héroes venezolanos, los crímenes cometidos por la dictadura, igual en el año 2017, que hubieron varios muertos en el año 2017. ¿Cuándo los líderes democráticos también hablan de tanta gente que ha muerto? Solo en el año 2017, según el Observatorio Venezolano de Violencia, se contabilizaron 28,000 muertes por asesinatos en Venezuela, porque básicamente es una dictadura que lo único que le interesa es estar en el poder, pero no le interesa preocuparse y brindar seguridad a un país, porque eso es una dictadura, no le interesa al pueblo. ¿Cuándo los líderes democráticos empiezan a hablar de eso? Es decir, esto ya lleva una historia. Y ahora último con este fraude que ha sido tan evidente, algunos se atreven tímidamente a hablar de Venezuela. Pero eso es a lo que yo les invito hoy. Simplemente para concluir, quería recordarles esta frase de Martin Luther King, que decía: la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Y hay otra frase que dice que cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía. Eso lo dijo Thomas Jefferson. Y eso es lo que tienen que hacer los venezolanos. Perderle el miedo, y lo han perdido. Hoy lo demuestran.
Solo para concluir, quiero decirles que parte de la estrategia para tener libertad es reconocer todo lo que está pasando en Venezuela, que están ocupados por Cuba, y que esto debe continuar especialmente en redes sociales, porque eso es a lo que hoy día le tienen miedo los dictadores, las redes sociales, porque ahí se expone la verdad de lo que está pasando y no el estado de propaganda que ellos siempre quieren hacer para ocultar todos los crímenes que cometen, y lo peor aún, echarle la culpa de los crímenes a las víctimas, como están queriendo ahora poner presa a María Corina Machado y al presidente Edmundo González. Eso es todo, que viva Venezuela y una linda tarde. Gracias.